encontrados en cultivo intercalado maíz, calabaza y agave, en Outland de Navarra. Comenzamos. Los esquilines rojos los encontramos en el cultivo de maíz. Ellos al parecer se alimentan de la planta y por lo general era el insecto que nunca faltó en cada planta. Especie Polistes major. Esta especie fue encontrada solo en el cultivo de maíz. Notamos que las hojas del maíz las solía comer porque la mayoría de las veces que un ejemplar se retiraba dejaba un hueco a través de este órgano. Según un estudio publicado por Proceedings of the Royal Society, las avispas son de gran importancia en control biológico contra algunas plagas en cultivos importantes como la caña de azúcar y el maíz. Ellas son capaces de disminuir plagas como los pulgones, arácnidos y orugas. Al parecer estas DOS especies no se llevan muy bien o no es buena idea que estén juntas. Fue más probable que ganaran los esquilines que la avispa, pues ellos le querían hacer daño y a ella, solo trataba de quitárselos. Eran demasiados esquilines. ¿Qué? Aquí hay huevos de gusano. ¿Tomen una foto? Ahí voy. Ya por favor y gracias. Sí. Aquí nos encontramos otra avispa acompañada de unos amigos. En efecto, no se cayeron muy bien. Algunas especies de avispas, como ya antes dicho, son de importancia de control biológico, otras especies son polinizadoras igual muy importantes. Al parecer llegaron a interrumpir, hicieron enojar a la avispa. En estas tomas con mayor calidad mostramos a la abeja con más nitidez, mostrándola tal cual se ve con los ojos. Avispa roja, nombre científico Polistes canadensis, también es comúnmente conocida como avispa de papel roja o pascuero. El nombre canadensis de la especie es un error porque no existe en Canadá, en algunas zonas de Argentina. Es llamada carán, mientras que, en el sur de México, son apodados huachichilas, huachichiles o huachichiles. La avispa roja se alimenta en estado adulto de néctar, con lo que es un potencia agente polinizador. Además, sus larvas son carnívoras y devoran decenas de orugas, hasta convertirse en avispas adultas. Por lo tanto, también hacen la función de control de plagas. Al igual que la especie de avispa anterior, se le notó mucha agresividad con otros insectos. Abeja africanizada. Las abejas africanizadas son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis mellifera,
Scutellata con abejas domésticas pertenecientes a varias subespecies de Ave mellifera, como Apis mellifera mellifera, Apis mellifera iberica y posiblemente otras. Las abejas son las responsables de la reproducción de muchas plantas, ya que cada vez que una abeja recoge néctar y polen y se desplaza a otra para hacer lo mismo, realiza uno de los actos más beneficiosos para las plantas, la polinización. Nombre: avispa burú. Nombre científico: Polybia occidentalis. Camoati es el nombre común con que se designan a varias especies de avispas en Argentina y Uruguay. Su hábitat se extiende desde México en América del Norte, América Central hasta Argentina, en América del Sur. Esta avispa se alimenta de néctar, insectos y fuentes de hidratos de carbono, mientras que son presa de aves. Las hormigas se aprovechan de ellas y las parasitan. Nombre científico: Anoplius, llamadas avispas araña azul negra. Es una especie de avispa cazadora de arañas de buen tamaño que puede alcanzar 1,5 centímetros de longitud corporal. Su cuerpo es de color completamente negro, salvo los 3 primeros segmentos del abdomen, que dorsalmente son en su mayor parte de vivo color rojo, con un margen posterior negro en cada segmento. Nombre científico: Solenopsis invicta, o mejor conocida como hormiga roja de fuego. Aunque sea originaria de Sudamérica, se ha convertido en una plaga por acabar con los cultivos en un abrir y cerrar de ojos. Principales países afectados han sido Estados Unidos, parte de México, Australia, Taiwán, Filipinas y el sur de la provincia, China, Guangdong. Ellas tenían su hormiguero cerca del cultivo de maíz, siendo DSU principal fuente de alimento además de otras plantas. Nombre científico: Cicloneda sanguinea, conocidas generalmente como mariquitas. Es una especie escarabajo del orden Coleoptera. Se reproducen adheridas a las ramas de los árboles, hojas o troncos. Son buenos depredadores, por lo que se han usado en varios programas de control biológico. Como antes dicho, son depredadoras naturales de los áfidos, pulgones, cochinillas, ácaros, larvas de moscas y otras plagas del maíz, lugar donde se les encontró. Nombre científico: Cicloneda munda. Es conocida generalmente como mariquita pulida o mariquita inmaculada. Es una especie de mariquita de la familia Coccinellidae. Se encuentra en América del Norte. Son de gran importancia en el campo de control biológico y son muy eficaces para disminuir plagas en cultivos de maíz. Nombre científico: Enocepilachne lateril. Nombre común: mariquita berjoni. Es una especie de escarabajo de la familia Coccinellidae. Devoradores de hojas o de cubiertas vegetales. Nombre científico: Peliznotas strigosa, escarabajo. Especie conocida de México a Venezuela. Es una especie de hábitos nocturnos. A los adultos se les encuentra durante toda la época lluviosa, sin embargo, son más abundantes en los meses de septiembre y octubre. Es posible que las larvas no se alimenten de madera en troncos de descomposición como otras especies del género Pelidnota, sino más bien de materia orgánica vegetal en descomposición o humus, y de raíces de zacates en suelos bastante húmedos. Las larvas se consideran importantes al contribuir en la descomposición de la materia orgánica de origen vegetal. Nombre científico: Dendrobias mandibularis. Nombre común: escarabajos longicornios. Son barrenadores y en estados como Sinaloa han provocado problemas fitosanitarios. Comúnmente son encontrados en árboles frutales, árboles cítricos y en los frutos tunas del nopal. Este escarabajo fue encontrado en el cultivo de maíz. Aparentemente, no vimos que hiciera algo a la planta, pero estaba en las hojas, específicamente.
Nombre científico, Musca domestica. Nombre común, mosca doméstica o común. Es una especie de insecto díptero o braquícero de la familia Musidae. Es la mosca más común y habitual en la mayoría de los climas de la Tierra. La hembra de la mosca doméstica suele aparearse una sola vez y almacena el esperma para su uso posterior. En general, las moscas pueden causar daños a los cultivos, tanto directa como indirectamente. El tipo de daño depende de las especies de moscas. Los daños directos son el resultado inmediato de que las larvas se alimenten de pelos radiculares y raíces tiernas, así como de tallos y tejido de la hoja y de los frutos. Nombre científico, Largus californicus. Nombre común, chinche de las plantas, bordeadas de California. Es una especie de chinche de las plantas, bordeadas. Los adultos tienen un exoesqueleto negro con bordes anaranjados en el tórax y el abdomen. Utiliza sus piezas bucales perforadoras y chupadoras para consumir líquido del tejido vegetal. Se siente atraído por las partes más nutritivas de las plantas, como las flores y las frutas. Nombre científico, chapulines. Nombre común, saltamontes, chapulines. Se encuentran entre lo que posiblemente sea el grupo vivo más antiguo de insectos herbívoros masticadores, que se remonta a hace unos 250 millones de años. Suelen ser insectos terrestres con poderosas patas traseras que les permiten escapar de las amenazas, saltando vigorosamente. Uno solo puede afectar plantas devorandolas con su poderoso aparato bucal. Cuando están en grandes cantidades pueden acabar con tu cultivo. Nombre científico, Helicoverpa armigera. Nombre común, gusano cogollero, oruga de la col, oruga del tabaco y oruga del viejo mundo. Es una especie de lepidóptero ditrisio de la familia Noctuidae cuyas larvas se alimentan de una amplia gama de plantas, incluyendo plantas cultivadas como el maíz. Palomilla de gusano cogollero. Una palomilla es capaz de darle vida a varias larvas de gusano. De todas estas larvas, solo quedará una porque ésta se comerá las demás. 29 días después, esta larva será una palomilla más que atacó alguna planta, comiendo a esta antes mencionada y dañando los cultivos cuando fue un gusano. El gusano cogollero es una especie que se encuentra al sur de México principalmente. Su gran reproducción hace que sea muy difícil acabar con la especie. Comúnmente está en cualquier cultivo de maíz. Son plagas polífagas y cosmopolitas. Nombre científico, Mellitia cucurbitae. Nombre común, barrenador de la guía de la calabaza. Se confunde con una abeja o una avispa, debido a sus movimientos y a las escamas de las patas traseras de color naranja brillante. Las hembras suelen poner sus huevos en la base de los tallos de las hojas y las orugas se desarrollan y se alimentan de tallos y hojas, causando muerte de la planta total. En conclusión, los insectos forman uno de los grupos más importantes y con mayor impacto en los ecosistemas y en diversos ámbitos. Los insectos forman un gran porcentaje de la fauna que habita en nuestro planeta. Sin ellos la vida no sería posible y no habría ecosistemas. En el sector agrícola algunos de ellos influyen de forma benéfica y algunos tantos como plagas importantes para los cultivos. Es de gran importancia conocerlos o identificarlos para tener un control sobre ellos y determinar antes si estos son inofensivos o catalizadores para tu cultivo.